Es director y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y también desde el 2025 es investigador destacado justamente por este festival, en ese caso fue el tercer Festival Internacional de la Ciencia que hicimos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. Hoy vamos a desarrollar algo que nos interesa desde Ciencia del Sur. Cuando pensamos en Ciencia del Sur no pensamos solamente en ciencia, pensamos también en filosofía, pensamos en las ciencias humanas, pensamos en la psicología, pensamos en la lingüística, pensamos en la antropología, porque el conocimiento se construye de esta forma. Entonces, para Ciencia del Sur, el guaraní no es que es solo importante, es clave para entender al Paraguay del siglo XXI y para entender también al Paraguay que va a venir después. Entonces, el tema que hoy vamos a desarrollar es justamente el guaraní en la era de Internet. Un aplauso para el doctor David Galeano. Gracias, Juan. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a las autoridades de acá de la Universidad Nacional de Caguazú, a los profesores, a los estudiantes, por participar de este cuarto festival que es liderado acá por Ciencia del Sur. Y cuando digo Ciencia del Sur, lo hago en la persona de Eduardo Quintana y de todo el equipo que trabaja dentro de Ciencia del Sur. Así que muy contento de compartir con ustedes. ¿Tenía esta guaraní en castellano? Acá todos tienen guaraní, ¿yo? O hay alguien que no. Sí. No, obviamente yo voy a hacer la traducción. Yo funciono de forma de traductor también. Bueno, quiero mostrarles este primer dato que no es realmente nada nuevo, pero que siempre puede ser llamativo. A veces la gente dice, Manate va, digo, tener que guaraní, ¿para qué? ¿En qué nos va a ayudar? Y bueno, si miramos desde el punto de vista demográfico, el idioma más hablado del Paraguay sigue siendo el guaraní, la Pele Curubeo. Y acá, por los uniformes que están teniendo, creo que hay gente que está en el área de la salud, que también están de otras ciencias, de otras especialidades. Y simplemente quiero nomás decirles que es muy probable, es mucho más probable que se acerque una señora con una criaturita en el brazo y les diga a ustedes, doctor o doctora, semen clínico y cambio de. Si esa mamá llegase a decir, mi hijo tiene gastroenteritis, les aseguro que va a venir el fin del mundo. Añadiendo que va a impactar la gastroenteritis. Pero probablemente yo le diga cambio de la gente sabe. Si yo le digo, tiene esta criatura en Caguazú, tiene oqueo, o yo que anda se me muere jarul, no le va a decir hidrocefalia. Y si llega a ocurrir, repito, yo tengo mi sospecha de que puede ocurrir cualquier cosa acá. Si no le dicen eso, una palabra ya compuesta, un poco larga, es labio leporino. A ver, va a echar de la bisacuela, embebó con Italia. ¿Y cuál es la causa? Más allá de que eso sea cierto o no, o sea, cierta esa causa, a veces poco a ver chinchulín, a ver y embebó. Porque comió esa parte de los intestinos, entonces se dice, se cree que la criatura tiene el famoso embebó. Acá la gente todavía, cuando tiene un problema de arurú, ahora lo he escuchado muchas veces, algunos dicen que es la ictericia, otros dicen que es una variedad de hepatitis, ¿verdad? Pero acá es arurú. Sería toda esta parte del vientre y urú hinchado, inflamado. ¿Qué hace la gente? Y bueno, hace el famoso yejai. ¿Y qué es el yejai? Una especie de marca fuerte que se hace con en vez de aguja, en este caso se utiliza la espina del coco, por ejemplo, el cocotero, o de lo contrario, de la planta del naranjo, ¿verdad? Se le pasa una raya, depende de veces del médico, pueden ser hasta 2, y después comandar seres. ¿Qué le dijo que tiene que hacer? Y una de las cosas que yo, por una cuestión clara, yo solamente voy a contar porque me tocó vivir, un amigo en esa desesperación ya estaba amarillo, era más amarillo que el ser humano, fue ya en el último caso le dijeron, ya estamos hablando de tal criatura Pigarurú, y fue, y les hizo el ahí, y justo en ese momento no tenía la planta
que eran necesarias para seguir la siguiente parte del tratamiento. Y dio la casualidad que yo llegué a la tarde a la casa y justo al llegar yo, llegó también el Señor muy amablemente en la casa, le trajo la hoja de una planta que seguramente ustedes conocen, acá yendo así Villarrica, está agua bendita. Agua pepurá. La agua pepurá, como le llama la gente el camalote, ¿verdad? Y trajo como unas 30 hojas tuizadas. ¿Y qué hizo? Le puso la primera, y mojaban de osiriría. Se arrugó, pero al rato. Retiró esa, puso otra, retiró, puso otra, más ya a las 20, ya la frecuencia era mucho más larga. Y ya prácticamente no se arrugaba la hoja. A partir de ahí le dijo que siga tomando muchos remedios refrescantes. ¿Cierto o no? Yo lo único que encuentro que es lo que hace la gente. Más allá de lo que nos gustaría inclusive. Pero ¿qué hace la gente? Hace esto que estoy comentando. Eso forma parte de esa historia nuestra de todos los días. Llegó Harvey, le va a tocar eso a un docente, le va a tocar eso a un médico, a un enfermero, a un obstetra, a gente que estudia economía, a gente que estudia derecho. Y fíjense lo interesante del guaraní en el ámbito del derecho público. Inclusive los abogados, cuando saben que un juez no habla guaraní, le dicen, eso es guaraní, eso es guaraní, de yo pita ahora. Bueno, yo ocurre, hasta es una estrategia, probablemente no muy moral, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, hasta de eso se vale la gente. ¿En qué momento podemos usar? 38,5% en una encuesta integrada de hogares, casi 40 si quieren, de los 6.109.000 que somos, dijo ser guaraní hablante, y en este caso únicamente guaraní hablante. No es bilingüe, no digo yo hablo guaraní, también hablo castellano. En el segundo segmento están allí sí los que son, así entre comillas, bilingües. Pero son bilingües muy relativos, ¿verdad? La iglesia funciona más en guaraní y dicen palabras en castellano. Y también eso nos va a llevar a un fenómeno muy nuestro, que es lo que llamamos el yopará. El yopará que dice la gente solamente quiere ver en el guaraní, está presente en el castellano. ¿Quién acá, si uno de ustedes me dice que no, yo ahora me voy a la luna y nunca más vuelvo? ¿Quién nos dijo hoy, ayer o antes de ayer en la semana, vení na, andate na, contale na? ¿Quién nos dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién nos dijo ya bueno? Y todo el mundo dice vení na, andate na, contale na. La gente cree que habla castellano. Pero esa terminación na es de guaraní, es el yu na, el dejó na, el yapó na. Na es una especie de por favor. El castellano no tiene, el castellano es muy frío. Yo digo, venga, vení, el guaraní es el yu. Y después ya viene la parte diplomática. Cuando yo digo el yu na, o puedo decir el yumi na, o puedo decir el yu que na, o puedo decir el yumi que na. Es como decirle por favor a alguien, porque el castellano no puedo. Y yo suelo decir en paraguayo un poco exagerado, no solamente dice yumi que na, encima le dice raíz y catuno. Vení por favor, si podés. Y la persona se tira de cabeza frente, ¿verdad? Parece cuando hay yumo ahí. Eso es algo que tiene el castellano que hablamos. Si alguien acá en algún momento nos dijo, ¿qué vio querés ir a vos? Ni siquiera vos nomás. ¿Qué vio te dijo? ¿Qué vio? ¿Qué pa le dijiste? ¿Qué hijo te dijo? Acá cerquita nuestro. De los amigos de Villarrica, un poco más allá, Keiko, Trajítico. Y Pico, es la pregunta ahora. ¿Cuántas veces acá, ustedes allá en Asunción, en Ciudad del Este, en Pedro Juan, la gente dijo ni co o ni o? Yo ni no sabía lo. Y el otro le dice, y yo también, y vos lo. Eso es castellano, hermano, es castellano. Yo para, puro yo para en castellano. Y esto que estoy haciendo, usando una cuestión muy importante en Ciencia del Sur, estas son evidencias. Salvo que ustedes me demuestren que nunca nadie dijo esto en Paraguay, no hay caso. Estos son evidencias, son cuestiones claras. Pero puede que acá en la sala alguien me diga, pero jamás, profesor, yo nunca dije ni pío, ni co, ni na, ni qué. Sin embargo, cualquiera de acá en algún momento escuchó o dijo un poco, vení un poco, y el que escucha viene todo.
Y yo le dije, vení un poco nomás. Y yo le decía, acá te un poco en tu casa, y un poco nomás le iba a decir, o sea, y todo. Trae un poco el cuaderno y va a traer todo, pero yo le dije un poco. Una vez una lingüista catalana me preguntó eso y le dije, ¿por qué dicen un poco? Y le dije, no es otra cosa que la traducción del guaraní. Pensamos en guaraní y decimos en castellano. En guaraní sería eso, venir un poco, es eyumí o eyumina. Y mi o mina se convierten en un poco, que es una frase incorrecta en el castellano. Si eso escucha un especialista en sintaxis castellana, se pega un tiro. ¿Cómo hace venir un poco y al final viene todo? Bueno, pero eso es solamente entendido por nosotros. Ese es el castellano que hablamos pensado en guaraní. Otro caso, en algún momento alguien o todos acá dijeron, por ejemplo, sique. Vino sique, se fue sique, taco sique. Ambas sique. ¿Y qué no quiere decir nada? Absolutamente nada. Si yo le digo silla, van a ver la silla. Le digo casa, van a ver una casa. Le digo perro, van a ver un perro. Le digo sique, díganme que hay detrás de sique. No hay nada. Pero todos decimos sique. ¿Por qué decimos sique? Porque es la traducción del guaraní. Catú. O catú, vino sique. Ojo catú, se fue sique. Como veo catú, contó sique. Y sique en el castellano es una frase incorrecta, no aceptada por el castellano, por supuesto, sintácticamente hablando. Son palabras en castellano, pero no corresponden en su uso, ni un poco, ni siquiera de la forma que lo hacemos acá. Ese segmento, entonces, cuando uno dice guaraní castellano, aquí mismo entre ustedes, y probablemente toda la gente de Oviedo y toda la gente del Paraguay, me incluyo yo, habló primero guaraní y después aprendió castellano. Acá está mi esposa, ella es de Piriguehuil, nosotros salimos y hablamos en guaraní. Cuando llegamos a una situación formal como esta, hablamos castellano. Pues les aseguro que les damos a hablar guaraní otra vez. Pero somos bilingües. Y les aseguro que yo, dentro de todo, aprendí a hablar castellano y hablo bastante bien. Y también hablo bastante bien guaraní. En ese segmento, la mayoría de ese 30,6% primero habló guaraní y luego aprendió el castellano. Y por último van a ver ustedes un incremento en muchos años. El castellano llegó a un 28,5% de población que solamente se comunica en castellano hoy, pero que también usa palabras en guaraní, si pata, si tereré, si pa, que son palabras guaraní, pero así construir una frase completa o hablar puramente guaraní probablemente no. Tienen ustedes, repito, allí una mayoría de la población que se comunica en guaraní. Casi, como esto es una encuesta que toma personas de 5 y más años, no pierdan de vista que hay muchas criaturitas que siguen aprendiendo a hablar guaraní primeramente. Y eso podemos recorrer todo el Paraguay, podemos irnos al centro de Asunción, en los alrededores de los mercados, del bañado, y vamos a encontrar lo mismo. Este otro dato del año 2021, un dato que llamó mucho la atención a mucha gente en el mundo, muestra las lenguas nativas, las lenguas propias, las lenguas de cada territorio, las que ya estuvieron acá antes de la llegada de los conquistadores, sean estos españoles o portugueses o ingleses, por ejemplo. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Que en el trayecto de estos 500 años hubo un cambio muy fuerte, y van a darse cuenta ustedes que hay regiones, países, donde ya no existe ninguna lengua nativa hablada hoy. Fíjense allá, van a ver los dos ceros en negro. Una es Cuba, Haití, República Dominicana, donde habían comunidades nativas e idiomas hablados por ellos. Hoy el porcentaje es de 0. Van a ver un país tan grande como México, con una población millonaria, donde apenas el 5,2% sigue hablando una lengua nativa del territorio mexicano. Van a ver, por ejemplo, allí un poquitito más abajo, 23% son las de Guatemala y otros países allí próximos, donde se habla todavía el maya, pero la variedad que se conoce con el nombre de quiché, maya quiché, 23%. Y luego ya van a ver 0,02, 0,4, 1,3, 1,8. La zona de Panamá, 6,4. Vean ustedes el caso de Venezuela, 1,5. El
caso de Colombia 0,8%. Bajamos un poco más, 6,8% Ecuador, 16% Perú, con respecto al quichua o quechua, 23% en Bolivia, el aymara. En el caso de Chile, 1,3%, el idioma más hablado, siendo la lengua nativa, el mapuche. El caso de la Argentina, 0,8%. El caso de Uruguay, nada. Y allí le dejamos al 0,3% de Brasil, y fíjense, 87% de Paraguay sigue hablando una lengua nativa, que es el guaraní, en mayoría. Y eso nos pone a nosotros en un sitio muy elevado. Con una cuestión interesantísima que analizar acá. Todos estos son datos oficiales, los que están acá, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante en esto? Que la mayoría de ese 87% ya no es población nativa, ya no es población indígena, es población mestiza, somos nosotros. Probablemente si yo acá hago un indio, no, acá no, se me toca hacer, ¿verdad? Sin embargo, seguimos hablando guaraní. Ayer se llenó de guaraní, Camuchille Yocapa, y la Yelirey, Tatari Yehasá, Beyú, Tipá, Tipacauré, todo. ¿Quién lo dijo ayer? Algo guaraní es la cuestión. 87%. Entonces, a donde yo quiero llegar es a una cuestión muy importante para ustedes que están en el ámbito de la universidad, no porque estén en el centro de Coronel Oviedo, sino que en todo el entorno y más allá donde les toque a ustedes desarrollar sus funciones en la carrera que en este momento tengan o que están siguiendo, siempre van a necesitar de este guaraní. Y es importante entender algunas cosas que después les voy a mostrar ya en el final, lo nuevo que hoy tenemos. Quiero hacerles algo que en estos últimos tiempos estuve haciendo con mucha gente, una pequeña, una actividad así interactiva, ¿verdad? Yo pregunto, ustedes responden todo lo que quieran, si no, no hay problema. Y quiero dejarles a ustedes la evidencia de que hablamos dos idiomas. Por más que alguna gente diga, no, yo no hablo bien o yo no hablo. Sin embargo, hay algo enorme, extraordinario en el campo de la lingüística que muestra gracias a las personas que hablan dos o más idiomas como personas con más conocimientos que aquellas que son monolingües. Si yo acá les digo a ustedes casa, y probablemente le pregunte a una persona que solamente habla castellano, me va a decir casa, ¿qué es esto? Una casa. Le pregunta a un niño guaraní hablante, a una persona que habla guaraní, va a decir casa y inmediatamente va a decir hoga. Le puedo mostrar un animal y el que habla castellano me va a decir perro, y a ese que es bilingüe paraguayo me va a preguntar, me va a decir perro y yaguá. Tenemos duplicados los conocimientos. Si este sabe 1000, nosotros 2000. Si este sabe 500.000, nosotros 1.000.000. Pero sabemos, ¿verdad? Entonces, voy a este pequeño experimento para que ustedes mismos se den cuenta de la capacidad que tenemos y de la cual, de esa capacidad, muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces no sabemos utilizar eso en beneficio de la profesión que cada uno tiene. Dentro de eso que se dice que es difícil del guaraní, le quiero preguntar lo siguiente. A ver si me hacen ustedes una traducción y me dicen cómo se dice en guaraní, pues más fácil que esto no creo que haya. Muy fácil. ¿Cómo se dice este señor? Caray, sobre la marcha me respondieron. Para empezarlo nadie me dijo hacer, debe producir. Bueno, ya empezamos bien. Entonces yo le dije, este señor, y usted me dijo, caray. Ahora le pregunto, ¿cómo se dice esta señora? Sobre la marcha. Nadie me dijo que creo que tiene diccionario. Hacer no la por no. ¿Dónde está la cuestión que en guaraní aquella persona que va a aprender el guaraní le va a resultar mucho más fácil? Porque en guaraní no existe esta, solamente existe co. Yo digo co caray y yo co cuña caray. Fácil. ¿A quién se le complica? A ese mitaí, a ese muchacho, a ese adulto que hablando guaraní no sabe que el castellano tiene este y esta, y que entra inclusive a la escuela y sin ningún método hasta hoy aprende a los golpes y a los tumbos.
Porque yo soy apamoña, yo ahí oye por capaz de ser, oye por y al final habla. Comienza a hablar. Siguiente pregunta. ¿Cómo se dice? Le voy a pedir a ustedes que me digan en guaraní. Este señor alto. Cara de bigote. Muy bien. Algunos llegan un poquitito, pero se le escucha todo. Esta señora alta. Con cara de bigote. Esos señores altos. Humilde. Cara de bigote. Bueno. Y esas señoras altas. Humilde con cara de bigote. Así fue. Dijeron ustedes. Pe cara de bigote, pe cuña cara de bigote, perdón, co cara de bigote, co cuña cara de bigote, después dijeron mi cara de bigote, mi cuña cara de bigote. Yo les dije en castellano, este señor alto, esta señora alta, estos señores altos, estas señoras altas. Ustedes en guaraní me dijeron co cara de bigote, co cuña cara de bigote, mi cara de bigote, mi cuña cara de bigote. Me dijeron solamente bigote. Y exagerando guaraní no hay pibaté, pibatá, pibatos, pibatás. No hay poná, pono, ponás, ponos. Es poná. ¿Y dónde está la ventaja para ese que no sabe hablar guaraní? Que ha pasado guaraní solamente así poná, solamente así baté, solamente así piapuyo, así tuyá. ¿A quién se le complica la vida? Porque ni idea tiene de que las palabras que son adjetivos, calificativos en castellano tienen 4 formas para su uso. Ahora ni hablando, a él se le va a complicar. Por eso que nosotros tenemos muchos problemas de concordancia. Hay veces con un sustantivo masculino usamos un adjetivo femenino y no nos damos cuenta, y sencillamente porque no distinguimos en qué momento hacer la concordancia de género y número. ¿Qué es más fácil? El guaraní. Solamente tengo que decir ibate. ¿Qué es más complicado? Y es el castellano. Esta es la pregunta más complicada. Si esta pregunta responden, yo les aseguro que ya tienen casi el título en la mano. Así de importante va a ser. La pregunta más difícil, ¿cómo se dice en guaraní yo camino? Maravilla, maravilla. ¿Y tú caminas de Guatá? ¿Y él camina usando jaé? Me dijeron, si aguatá, de Guatá, jaé Guatá, ¿verdad? ¿Sí? Yo le dije en castellano, yo camino, tú caminas, él camina, y nadie se dio cuenta de un ejercicio muy importante que hicimos. En el primer caso, de esta, en el otro caso de alto, alta, altos, altas, y ahora en este. Para ustedes es sencillísimo responder. Me dijeron, a, guatá, re, guatá, o guatá. ¿Qué tiene el guaraní? Usa prefijos. Yo digo a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. En el castellano es camín hasta la n, y digo camín o, camín as, camín a, camino, caminas, caminas. En el guaraní es a guatá, re guatá o guatá. El guaraní no funciona como el castellano. Si hubiera funcionado como el castellano, tendría que decir guato, guatas, guatamos, guataremos, guataramos. No existe. ¿Qué es lo que yo estoy mostrando de acá? Evidencia. Salvo, repito, que ustedes me traigan lo contrario, eso ocurra en todo el Paraguay, yo me callo. Pero esto que estoy contando es así. Otra pregunta más difícil. ¿Cómo se dice en castellano Carlos Rafi o Guatá? Carlos Rafi o Guatá. ¿Cómo se dice en castellano? Carlos Rafi o Guatá. El hijo de Carlos camina. Fácil, ¿verdad? Lo que ustedes no se dieron cuenta a través de otro ejercicio, que en guaraní se dice de una manera y en castellano de otra. En guaraní se dice caló braí, caló braí, caló oroga, caló orapuí. Primero está el poseedor y luego los poseídos. Cuando ustedes me dijeron en castellano el hijo de Carlos, ¿quién estuvo primero? El hijo. Y al final estuvo Carlos. Cuando ustedes hicieron la traducción, le agregaron un artículo él y una preposición de. Yo guaraní le dije caló Rafi o Guatá. Literalmente allí dice caló Carlos, Rafi hijo. Y a ninguno de ustedes se le ocurrió decirme Carlos hijo camina. Y se ríe porque saben que es imposible.
porque siempre tenemos que decir el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos, al final está Carlos. En guaraní primero está Caló, Raí, Caló Raí, Caló Roe, Caló Corafí. ¿Qué es eso? Y diferencias, no son iguales. Y a ustedes les sale muy fácil hablar en castellano y hablar en guaraní porque estoy alternando. En una ocasión le pregunté ya cómo se dice en castellano y cómo se dice en guaraní. Y cito, así en forma espontánea. Nadie, y mucho menos acá Eduardo le dijo, prepárense porque el profesor va a hacer estas preguntas. Ninguno supo, ninguno sabe. Ni yo sabía que iba a preguntar. Pero a lo que quiero llegar con este último caso es a mostrarles a ustedes que hablamos dos idiomas diametralmente opuestos sin siquiera haber aprendido ni en la escuela ni en el colegio. Y si vamos a la escuela y al colegio, es sencillamente para pulir, para mejorar lo que ya aprendimos en la casa, en la calle, con los amigos, con los vecinos. Acá le sumamos otros idiomas. Entre ustedes hay gente que es políglota, puede hablar portugués, francés, alemán, inglés. Yo parlo solamente de lo mínimo, de la condición de ser bilingües. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní voy a casa? Ajata. Ir a casa. Ir a casa, ajata. ¿Qué es ajata? Mire, ¿qué es oga? ¿Y qué es pe? Pe es a. En guaraní decimos voy casa a. Por eso se le llama posposición. En lo que en castellano es la preposición, digo, a casa, de casa, para casa, están antes de la palabra guaraní, siempre van a estar después. Y yo digo, Carmen o Hugo Carlos Manuel. ¿Qué significa en castellano Carmen o Hugo Carlos Manuel? Carmen, para comer. Pero ¿qué dije yo? Carmen o Hugo viene o vino o Carlos Manuel. O Carlos comer, Manuel para. Vino a comer para. ¿Y por qué ustedes me dijeron Carmen vino para comer? Porque saben castellano. Si no, la respuesta de ustedes hubiera sido Carmen viene a comer para. Pero porque saben castellano me dijo Carmen viene para comer. Yo le dije en guaraní Carmen o Carlos Manuel. Simplemente la muestra de que hablamos dos idiomas, de que a veces mezclamos, como los ejemplos iniciales, pero de que hoy nosotros estamos ante una lengua, un idioma que se habla, que se usa. Ustedes viven en un departamento que se llama Caguazú, que para un biólogo es el bosque atlántico. Acá a la entrada, visto que decía edificio Catupirí, guaraní me voy a cojera. Acá hay identidad con el guaraní extraordinariamente interesante la manera en que se pone en manifiesto. Y entonces, ahora sí quiero mostrarles lo nuevo, y con esto voy a cerrar. Hace muchos años, yo en realidad el año pasado cumplí 50 años de estar trabajando por la promoción del guaraní en distintos ámbitos, y yo me siento muy orgulloso acá de participar de este equipo de Ciencia del Sur, donde Ciencia del Sur abrió un espacio para el guaraní. ¿Verdad? Una forma muy importante de hacer una promoción, de ayudar al fortalecimiento del guaraní. Así que yo insisto, agradezco esto a Ciencia del Sur y a ustedes esta noche por escuchar esta parte que estoy comentando. ¿Qué es lo nuevo? Todos tienen un celular en la mano. Cada uno de ustedes se pasa probablemente medio tiempo de su vida ya, o por lo menos un cuarto, o el que menos, a lo mejor 0,5% del día, con un celular en alguna red, en su perfil, alzando fotos, mirando quién salió ayer, con quién salió. Allí cualquier cosita en Bueno, entonces tomando ese criterio, hoy estamos en ese mundo que es el mundo de internet, el mundo virtual. Y allí nosotros entramos también desde el año 1995, de la mano de un profesor alemán. Él en Alemania, estudiando guaraní en Alemania, decidió crear el primer sitio para el guaraní en internet. Y hablo del doctor Wolf Lustig, profesor alemán. Y él también creó la palabra para decir internet. Él comparó internet con una tela de araña y él por eso le puso como nombre internet ñandutí. Por eso muchas veces van a escuchar que la gente dice que ñandutipe,
ya el cambio mágico te lleva. Claro. Ahora, a partir de eso, se fueron dando otros importantes pasos que ubicaron y ubican al guaraní sitiales más relevantes. Quiero mostrarles entonces uno de ellos. Voy a pasar acá a este primero, que quiero comentarles brevemente. Esto ya no va a ser muy extensa la explicación, pero quiero mostrarles esto que ven ustedes allí. Wikipedia, Wikipedia en guaraní. ¿Quién iba a creer que tenemos Wikipedia en guaraní? La UNESCO hizo un estudio no hace mucho y en el informe final decía que en el mundo existen más de 6.000 lenguas. De las 6.000 lenguas, ese informe decía 3.300 están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque tenían menos de 100.000 hablantes y por otra parte por no tener presencia en Internet. Dos condiciones para que las lenguas continúen vivas hoy: tener más de 100.000 hablantes y tener presencia en Internet, el otro mundo en el cual vivimos. Desde ese punto de vista, también ese mismo informe decía que 3.300 están en peligro de muerte y que cada 15 días muere un idioma en el mundo. Informe de la UNESCO: cada 15 días muere un idioma en el mundo. El guaraní está en la lista de los que van a morir, está en terapia intensiva, lejos. Si acá ya somos casi un poco más de la mitad de Paraguay, si quieren ustedes de los 6 millones, por lo bajo 3 millones siguen hablando, entendiendo guaraní. Está como acaba de hacer la prueba, todos sabemos algo de guaraní. Pero acá nadie se aplazó en la prueba que hizo recién. Bueno, si es que tomamos eso en cuenta, nosotros nos metimos de casualidad en esta experiencia y finalmente resultó apasionante. Un día tenía que tomar un examen en una facultad donde doy clases. Era un sábado y era esa haraganería mía de levantarme, ir hasta 10 metros donde estaban mis libros y lo otro que era más fácil en mi computadora acá enfrente buscar rápidamente lo que necesitaba. ¿Por cuál opté? Por lo más rápido. Busqué la información y eso que yo busqué directamente me llevó a Wikipedia. Y cuando encontré la información, dije yo después, ¿será que acá yo no puedo poner algo en guaraní? Una locura. ¿Y qué hice? Toma acá, abro una página de edición, ya era usuario, y pongo ahí un cuento cortito que escribí sobre Pora. Pora de que vaya. Pongo allí, le pongo el título y envío. Una semana después, reviso y Wikipedia me responde a la información que se busca, no existe en Internet. Vuelvo, mato acá, vuelvo a hacer lo mismo, me quedé un rato y alguien me escribió en un mal castellano: entiendo que usted está tratando de editar un artículo en Wikipedia en español, pero el idioma que usa no es español. Y me dice allí, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia, dígame de qué se trata y yo le puedo ayudar. Rápidamente le respondí, firmaba hugo.arg. Le respondí y allí al rato nomás me vuelve a decir, yo le digo, sí, es guaraní, yo soy David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de editar es un cuento sobre fantasmas. Le puse un cuento ingenuo sobre fantasmas. Y me dice, le puse, tratando de ponerme bien yo con él, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, que sé que era argentino porque puso hugo.arg, le digo, un argentino me ayude. Le envié el mensaje, me respondió, me dijo, lamento mucho informarle, yo no soy americano, mucho menos argentino. Mi nombre es Sarunas Sinkus, vivo en Lituania, cerca de Rusia. Tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Envíeme el cuento traducido y salga y entre en 5 minutos. Entré y encontré el cuento. Yo ya no pisaba el suelo, ya estaba casi llegando al cielo. Pasaron, yo estaba más feliz que nunca. Yo un solo artículo quería poner, ¿verdad? Pasaron 2 días, me vuelve a escribir, si tiene otros 2, envíenme. O sea, llegó a la casa de mi padre. Con 2 se ve la otros 2. Pasaron 2 días, un jueves, me volvió a escribir, le volví a enviar. Y lo notable el caso que a 10 días él me escribe, me dice, me gusta guaraní, quiero aprender guaraní. Y de ahora en más escríbame en guaraní y en castellano.
Me complicó el trabajo, pero finalmente, en un proceso increíble, en el trayecto de prácticamente un mes y un poquitito más, desde noviembre del 2007 hasta enero del 2008, llegamos a traducir 37.000 palabras, que son lo que hace la interfaz de Wikipedia Wikipetán. Y le pusimos Wikipetán porque en guaraní no hay la W. Y como no hay la D, usamos una T. Y para darle ese sabor a guaraní le pusimos una A nasal. Y quedó Wikipetán. Y entonces hoy tenemos 6.031 páginas guatiaro web, totalmente en guaraní. Pepe Pequerita no me pagamos guaraní. Pequerita de Iñana, que ya ahora es. Sabambita, que va a tener que ver Pepe Pequeramos la picoadera. Bueno, esto comenzó a funcionar. Llegamos a un tiempo en que él me dijo, ya está. Pero allí me hizo una precisión. Wikipedia es internacional. No solamente pueden haber artículos sobre Paraguay, tienen que haber artículos de todo el mundo. Y allí me plantea la otra parte de la historia. Tenemos que traducir, me decía, ¿verdad? Y el que traducía era yo, ¿verdad? Lo de él era más fácil, era dictar y poner. Bueno, comenzamos esto y finalmente les cuento que el primer artículo que nosotros publicamos acá sobre una personalidad en ese año 2008 era la más buscada en el mundo, decía este muchacho, que me decía, ¿por qué no empezamos haciendo la biografía de John Lennon en guaraní? Y entonces empezamos, allá arriba no te dice acá, hace volver acá, y acá está John Lennon totalmente en guaraní. El primer artículo publicado en el año 2008 fue visto por más de 50 millones de personas, según Sarona 5. Esto es Wikipedia guaraní, totalmente guaraní. Gracias. Y a esto ya se le agregaron datos como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que acá tienen ustedes. Yo no, ahora vamos por acá, en guaraní. Acá van a encontrar por ejemplo la biografía de Winston Churchill, también en guaraní, aquí está él. ¿Verdad? A mí me tema guaraní, ¿verdad? Esto es lo que ya tenemos con 6.000 y pico de páginas. Hasta hoy seguimos cargando. Y el muchacho que hizo esto, lo único que me pidió como pago, al principio no era nada, pero después me dijo, yo sé que en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, y yo quiero tomar tereré. Y allá lo ven a Saruna 5, tomando tereré en Lituania a 15 grados bajo cero. Le envié por valija diplomática. Recibió y me dijo, se equivocó, mandó suela guampa. Yo puse el caiguaba. Después le aclaré que esto es para el mate. Y allí cuando me dijo, no se preocupe, me dice, pues acá hace 15 grados bajo cero, da igualmente. Bueno, este Saruna 5 hasta hoy, él está deseoso de venir a Paraguay. Siempre que conversamos, a veces una vez por semana, estoy contando y creo que dentro de poco voy a tener para el pasaje de ir al Paraguay y conocer a ese país de Guerrero. Bueno, y los otros dos más es esto que se dio en el año 2013 a 2016, un trabajo en equipo con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, el Ateneo de Lengua Guaraní, también la Secretaría de Políticas Lingüísticas y otros. A pedido de Mozilla, hicimos la traducción del navegador más usado en el mundo, que es Firefox. Nosotros acá usamos el caso de Google, pero dicen que este es el navegador más usado. Hoy Firefox, solo Aguaratata, hecha de guaraní, aceptado por Mozilla. La Mozilla aceptó Aguaratata. Bueno, y esta traducción es la número 109, a 109 idiomas del mundo, de las 6.000 lenguas, a 109 idiomas se ha traducido hasta hoy el navegador de Firefox. Y la versión número 109, que se tradujo con un 99,7%. El 0,3% es propiedad de Mozilla, que solamente puede estar en inglés. Pero todo lo que tenía que traducirse se tradujo y acaban de ver todo esto en guaraní. No hay nada en castellano, tiene inclusive un diccionario incorporado. Para aquel que tiene alguna duda, accede allí. Acá en total,
de Wikipedia que tuvo 37.000 palabras inicialmente traducidas. El caso de Firefox llegó hasta ahora a 78.000 palabras traducidas, totalmente al guaraní. Siguiente, lo novedoso. Le copia a Firefox Google y dice, bueno, nuestro traductor. Y ustedes saben perfectamente que la gente usa esto comúnmente en cualquier circunstancia. Vamos a suponer que alguien de acá que habla solamente guaraní va y para a España. Y en España no sabe cómo decir, por ejemplo, yo solo usar un ejemplo por lo rápido, ustedes van a poder hacer la prueba después. Se detecta el idioma, en este caso que es guaraní. Yo puedo poner, por ejemplo, P, Yaguá, joven. Voy a poner así una ocurrencia acá. ¿Y qué dice? El pelo azul. Con la opción inclusive de que yo al interlocutor le haga escuchar, esto tiene la grabación, y dice allí el perro azul. ¿Qué quiero hacer yo si de acá quiero ir a cualquiera de los otros idiomas en los que funciona Google? Entonces yo busco cuál es ese idioma y hago la traducción. Acá simplemente uno más que podamos nosotros ver. Acá, por ejemplo, al portugués. Y directamente un cachorro azul. Ya esto hace hoy el traductor de Google. Ya está presente. De las 200.000 palabras que se tienen que traducir, un 70% ya están traducidas. Y esto es un trabajo que se hace a pulmón. Esto no tiene ningún tipo de ayuda del Estado. Así como ocurrió con Wikipedia y así como ocurrió con el caso de Firefox. Y lo último sería en este caso ver lo que tenemos hoy con lo que es inteligencia artificial. Nosotros estamos cargando el ChatGPT, la versión guaraní, y ustedes pueden comenzar a utilizar esto, puede hacer la traducción completa de un texto. ¿Verdad? Yo acá les puedo preguntar ahí le voy a buscar un ratito, a ver abajo, y ella me responde en guaraní. Ella va, hola, como no le dije que quiero que me responda solo en guaraní, me da la respuesta en 3 idiomas. Bueno, pero está acá en guaraní. Y Caturo el Pipimón debe guaraní, castellano del inglés, ambos asañe ambos sacar gramática, ambos de guaraní, ambos becu marandú, envía sacueja para tu pire que guapo. Así ya funciona hoy el ChatGPT. Bueno, estamos haciendo eso con Gemini y con Claude. Son las 4 herramientas que esta noche quería compartir con ustedes para que se den cuenta que esa lengua que tanto tiempo pasó mal, hoy vive tiempos optimistas, tiempos de esperanza. Que ojalá ustedes sigan usando siempre en su casa, con sus amigos, donde quieran que ustedes pongan la planta en pie, que siempre sientan un orgullo de hablar de guaraní. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.